Después de que mi madre se casó, tuve una hermana difícil de comprender. En la escuela, ella me pedía que me mantuviera lejos, y cuando mis compañeros me acosaban, se limitaba a observar con indiferencia. Siempre creí que me detestaba, hasta aquella noche en que comencé a salir con una chica. A medianoche, empujó la puerta de mi habitación con una sonrisa ambigua y me preguntó: «Hermano, ¿tienes novia?». Un instante después, sus manos se cerraron con fuerza sobre mi cuello, y con voz cargada de rabia murmuró entre dientes: «¿Con una no te basta?». Mi madre, tras divorciarse, se casó con un hombre al que yo llamaba tío Bay. Él tenía una hija llamada Lucía, un año menor que yo. Según mi madre, era una chica aplicada y muy educada. El día que nos mudamos a su casa, Lucía me llamó cortésmente hermano y sonrió mientras nos ayudaba a desempacar. Mi madre también reía. Todo parecía una escena cálida y familiar, como si la felicidad se respirara en el aire. Pero en cuanto nuestros padres salieron, todo cambió. Cuando me acerqué por curiosidad al mueble de vidrio donde guardaba sus trofeos, Lucía me empujó con frialdad. «No toques mis cosas», dijo, con una expresión helada que no tenía nada que ver con la sonrisa de antes. En ese momento comprendí que no le agradaba. Tal vez, en realidad, me odiaba. Tiempo después, me trasladé a su escuela, y para mi mala suerte, quedamos en el mismo curso. Lucía prometió ante nuestros padres que me cuidaría, pero al cruzar la puerta del colegio se comportó como si no me conociera. En la escuela era muy popular, muchos chicos la admiraban. Para ellos, era hermosa, inteligente, amable y alegre, pero solo yo conocía su verdadera cara. Un día, al salir de clases, olvidé las llaves y fui al salón del club donde ella participaba para pedirle ayuda. Justo llegué cuando un chico menor le declaraba su amor. Entre los gritos y risas de los demás, ella sonrió con dulzura y rechazó la confesión con suavidad, devolviéndole la carta de amor con gesto elegante. Luego me vio. Sin borrar la sonrisa, se acercó lentamente hacia mí. Instintivamente di un paso atrás. En un rincón donde nadie más podía vernos, se quitó la máscara. «¿Qué pasa?», dijo con frialdad. «¿Olvidaste algo?». Sacó algo de su bolsillo y, cuando estiré la mano para tomarlo, lo dejó caer al suelo con un golpe seco. Sin decir palabra, regresó al aula. Mientras me agachaba a recogerlo, escuché que alguien le preguntaba: «¿Otra confesión más? ¿Aceptaste?». Ella soltó una pequeña risa. «No, no me interesa». Esa noche, por primera vez, Lucía llamó a mi puerta. Bajo la luz de la luna, su rostro era hermoso pero gélido como el hielo. Su voz sonó más fría aún. «A partir de ahora, mantente lejos de mí». Después del segundo matrimonio de mi madre, ella fue feliz. Por eso, cuando el señor Bay me preguntó si Lucía me trataba bien, negué con una sonrisa. En ese instante, vi en los ojos de Lucía un destello de algo que preferí no mencionar. Mientras mi madre fuera feliz, todo lo demás me daba igual. Sin embargo, desde aquel malentendido en el que creyeron que yo le había confesado mi amor a Lucía, mi vida escolar se volvió insoportable. No imaginaba que los chicos pudieran ser tan crueles con alguien que consideraban su rival. Empezaron a aparecer cosas ajenas en mi pupitre, y pronto corrió el rumor de que yo era un ladrón. Ella, como siempre, observaba desde la distancia, indiferente. Llegué a sospechar que incluso fomentaba las habladurías, pero lo soporté, hasta que un día, encontré mi cuaderno lleno de insultos: «sinvergüenza», «despreciable». Me quedé después de clases, intentando borrar las palabras una a una. Lucía se acercó sin que lo notara. El aula estaba vacía y solo quedaba el resplandor anaranjado del atardecer. «Eres igual de hipócrita que tu madre», dijo, con una calma que helaba. El sonido de la bofetada quebró el silencio. Su mejilla se tiñó de rojo. La miré con rabia. «¿Así que todo esto es por mí, Lucía? No te pases de la raya». Su sorpresa duró apenas un segundo. Luego, una sonrisa siniestra curvó sus labios. Dio un paso hacia mí, tan cerca que pude sentir su aliento. «Estás acabado», susurró, y comprendí lo que quiso decir. En los días siguientes, cambió de táctica. De pronto empezó a acercarse a mí en público, caminaba conmigo al aula, me esperaba a la salida. Parecía protegerme, pero era todo lo contrario. Las burlas se multiplicaron. Pegaban mis cuadernos con pegamento, llenaban mi silla de tinta. Cuando sonaba la campana, todos se reían mientras yo me quedaba paralizado. Lucía pasaba a mi lado, sonriendo con dulzura. «¿Feliz ahora?», preguntaba, con una voz que solo yo entendía. Todos creían que seguiría soportándolo, hasta que un día lo perdí. Atrapé al chico que había confesado su amor a Lucía, el mismo que había iniciado las bromas. Nadie intentó detenerlo cuando irrumpió en mi clase con un marcador en la mano, dispuesto a escribir más insultos en mi mesa. Lo sujeté por el cuello de la camisa y lo arrastré al pasillo. En el quinto piso, lo empujé contra la barandilla, medio cuerpo colgaba en el vacío mientras el viento rugía. Llorando, suplicó: «Perdóname, no lo volveré a hacer».
Tengo miedo a las alturas. Su voz atrajo a decenas de estudiantes. No lo solté hasta que el director, junto a varios profesores, me apartó a la fuerza. Mientras me llevaban, vi a Lucía entre la multitud. Fruncía el ceño, con una expresión imposible de leer. Al pasar junto a ella, bajé la cabeza y sonreí con desprecio. Desde entonces, me llamaron el loco. Nadie volvió a meterse conmigo, y la actitud de Lucía cambió, aunque de una forma extraña. En una clase de matemáticas, el profesor pidió formar grupos para discutir un ejercicio. Nadie quiso trabajar conmigo. Mientras todos se reunían en pequeños grupos, yo fingía leer. Entonces, una voz suave rompió el silencio. ¿Quieres hacer equipo conmigo? Era Sofía, la delegada de clase. No sabía por qué me había elegido, pero acepté. Al terminar las clases, me preguntó con naturalidad si quería que volviéramos juntos a casa. No vi motivo para negarme. Sin embargo, al llegar a la puerta del colegio, alguien me llamó. Era Lucía. Se acercó lentamente, con una sonrisa demasiado familiar. ¿No piensas esperarme?, preguntó. Sofía nos miró, sorprendida. Lucía fingió notarla recién entonces. Vivimos juntos. Somos vecinos, dijo, con voz amable. Ah, sí, intervine, cortante. Sofía rió con incomodidad. Entonces, los dejo a ustedes, dijo antes de marcharse. Apenas se alejó, Lucía soltó una risa helada. Vecinos, murmuró. No respondí. Me di la vuelta y me fui. Desde ese día, su comportamiento se volvió aún más inquietante. Cada vez que Sofía me hablaba, Lucía aparecía, inevitablemente, a los pocos minutos. Su presencia constante era más asfixiante que el acoso de antes. Para liberarme de ella, me acerqué más a Sofía. Con el tiempo, nos hicimos amigos. Era bondadosa, siempre pensaba primero en los demás. Una luz tan cálida que Lucía jamás podría igualar. El domingo era el cumpleaños de Sofía, y me invitó a su fiesta. Mis padres y Lucía no estarían en casa, así que me preparé con cuidado para asistir. Estaba a punto de salir cuando la puerta se abrió. Ella había regresado. Bajo la fría luz del salón, me miró fijamente. ¿A dónde vas?, preguntó. No es asunto tuyo, respondí con frialdad, y pasé. Cuando intenté pasar junto a ella, Lucía me sujetó con fuerza la muñeca. Suéltame, le dije, frunciendo el ceño. ¿A dónde piensas ir?, preguntó, sin soltarme. No es asunto tuyo. De pronto me empujó contra la pared. Mi espalda golpeó el interruptor y la luz del salón se apagó con un chasquido. Todo quedó en penumbra. Intenté apartarla, pero volvió a atraparme del otro brazo. ¿Vas a pegarme?, susurró, con una sonrisa torcida. Su voz se deslizó por mi oído, baja y provocadora, mientras sus dedos recorrían lentamente mi rostro. Si te atreves a tocarme, te lo haré pagar, murmuró. Aunque no podía verla, imaginé la expresión de placer en su cara. Entonces sonreí con frialdad, incliné la cabeza y mordí con fuerza su mano inquieta. Lucía soltó un gemido ahogado y me empujó bruscamente. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. La luz volvió a encenderse. Su rostro estaba sonrojado, los ojos llenos de ira y vergüenza. Limpió la sangre de su palma y, con un gesto retorcido, la frotó sobre sus labios, dejando una mancha rojiza. ¿Por qué no muerdes aquí?, dijo con una sonrisa helada. No le respondí. Me di la vuelta y salí. Esta vez no me detuvo, pero escuché sus pasos siguiéndome a una distancia constante. El viento de principios de invierno soplaba entre las calles vacías. Bajo las luces amarillentas de los faroles, su sombra se alargaba detrás de la mía, ni cerca ni lejos, imposible de perder. Giré una esquina y eché a correr. El aire frío me azotaba el rostro, y por primera vez ella no me siguió. La reunión era en un KTV. Frente a la puerta del salón privado, me quité el abrigo pesado y acomodé la camisa oscura antes de entrar. Al abrir la puerta, todas las conversaciones cesaron. Incluso quien cantaba se quedó inmóvil, el micrófono suspendido en el aire. Solo la música de fondo seguía sonando, llenando el silencio incómodo. Sofía fue la primera en reaccionar. Caminó hacia mí con una sonrisa cálida y los ojos brillantes. No pensé que vendrías, dijo alegremente. Aquí estoy, respondí con una leve sonrisa. Vamos, no te quedes parado. Me tomó del brazo y me llevó a sentarme. Luego miró al compañero que cantaba. Continúa. La música volvió a llenar la habitación, y con ella el bullicio. Había botellas de licor sobre la mesa, claramente ya habían bebido bastante antes de que yo llegara. El aire estaba cargado del aroma dulce del alcohol y del perfume suave de las chicas. Mi rostro se calentó un poco. «Feliz cumpleaños», le dije en voz baja. «Gracias», respondió, con una sonrisa que hacía que sus ojos se cerraran un poco. Saqué de mi bolsillo una pequeña caja envuelta con cuidado. Ella la miró con sorpresa. ¿Puedo abrirla?, asentí. Dentro había un pequeño gato de la suerte con una sonrisa redonda.
Lo vi y pensé en ti, dije. Me encanta, respondió sinceramente. Algunos compañeros nos observaban con curiosidad, pero Sofía, con naturalidad, los ignoró. Por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía a un grupo, que no era un paria. 2 canciones después, un grupo de chicos se levantó. Han llegado más compañeros, vamos a recibirlos, dijo uno. Sofía asintió, pero una sensación incómoda me recorrió el cuerpo. Y entonces, la vi. Lucía apareció en la puerta, con una tirita pegada en la mano, la misma que yo había mordido. Sonreía con dulzura, rodeada por varios chicos que la seguían embobados. Dijo algo que los hizo reír, y luego sus ojos se fijaron en mí. Caminó despacio hasta quedar frente a mí. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó, señalando el espacio a mi lado. Antes de que pudiera responder, alguien dijo, no, siéntate. Lucía se acomodó, tan cerca que podía sentir su perfume. Me enderecé, intentando mantener distancia. Sofía, ajena a la tensión, preguntó con inocencia, ¿son vecinos? ¿Por qué no vinieron juntos? No nos llevamos bien, respondí con frialdad. De inmediato, Lucía me apretó la muñeca bajo la mesa. Sentí el dolor punzante. Así que no, dijo Sofía, algo aliviada. Pensé que eran amigos de infancia. No lo somos, dije, conteniendo un gesto de dolor mientras Lucía aumentaba la presión. Alguien llamó a Sofía desde el otro extremo del salón. Ella se levantó y Lucía aprovechó para inclinarse hacia mí. «Te ves bien hoy», susurró. Aunque las palabras sonaban como un cumplido, no había ni un gramo de calidez en su tono. «Suéltame», dije entre dientes. Ella sonrió, pero aflojó su agarre justo cuando un chico se acercó. Era Daniel, el más popular del curso. «Lucía, ¿tomamos algo?», dijo él con una sonrisa encantadora. «Claro», respondió ella con ligereza. Brindaron entre los vítores de los demás y bebieron varios tragos. Daniel notó la tirita en su mano. «¿Qué te pasó?». «Me mordieron», contestó, mirándome de reojo. «¿Y no te vas a vacunar contra la rabia?», bromeó él. «No hace falta, aún no está tan loco», replicó ella, dejando que sus palabras se clavaran en mí como una aguja. El aire del salón era denso, mezcla de licor, humo y perfume. Sentí náuseas y salí a tomar aire. El viento frío me despejó la mente. Había olvidado el abrigo, pero no quise volver por él. Pasaron unos minutos y escuché pasos detrás de mí. Era Sofía, corriendo con mi abrigo en las manos. «Hace frío afuera, olvidaste esto», dijo, jadeando. Titubeó un instante antes de ponerse de puntillas y colocármelo sobre los hombros. Su perfume, suave y limpio, me envolvió. «Gracias», susurré. No se fue de inmediato. Permaneció a mi lado, con el rostro ligeramente sonrojado. «Marco», dijo de pronto, respirando hondo, «desde el primer día que llegaste a la escuela, te noté. Quería hablarte, pero...». Una voz fría interrumpió la confesión. «Alguien te busca». Lucía estaba en la puerta, con el resplandor del interior a su espalda. Su rostro quedaba en sombras, pero reconocí esa mirada. Sofía se apresuró a disculparse, y al girar, casi tropieza. Luego se marchó, dejando tras de sí un silencio incómodo. Lucía no se movió. Yo pasé a su lado, decidido a irme, pero ella me detuvo. «¿Te gusta?», preguntó, sin rodeos. No era una pregunta, sino una afirmación. «¿Y qué si sí?», respondí, helado. «¿Y si se lo cuento a mamá?», replicó con una sonrisa venenosa. Recordé la cena reciente, cuando mamá nos habló de los peligros de los amores tempranos. Lucía sabía cómo golpear donde dolía. «¿Crees que me asustas?», le dije. Sus ojos brillaron con malicia mientras movía la mano, mostrando la tirita. «Me lo dejaste marcado. Tendrás que hacerte responsable», susurró con un tono casi juguetón. «Estás enferma», le espeté, apartándola de un empujón. Escuché su risa suave mientras me alejaba. Esa noche, cuando volví a casa, nuestros padres ya estaban allí. Lucía, con su sonrisa perfecta, interpretaba de nuevo el papel de hija ejemplar. Pero mientras nadie nos miraba, se inclinó hacia mí y susurró: «¿Qué tiene ella que no tenga yo?». Tardé un momento en entender que hablaba de Sofía. Reí con desprecio. «Todo, es 1000 veces mejor que tú». La luz blanca del comedor se reflejó en su rostro. Entrecerró los ojos y sonrió con un gesto ambiguo. «Ah, sí», dijo con voz baja. «Pero, hermano, tú y yo somos iguales, ¿no lo ves?». Sus palabras me helaron. Pensé que había enterrado ese pasado, el que nadie, ni siquiera mi madre, conocía. Pero Lucía lo había visto, lo sabía, y, con solo una frase, me arrastró de nuevo a ese abismo que tanto me había costado olvidar. En aquel entonces, yo era un espectador indiferente, incluso un cómplice. Antes de cambiarme de escuela, hubo una chica llamada Victoria que se enamoró de mí. Provenía de una familia influyente, y en el colegio lideraba su propio grupo. Le gustaba resolver todo mediante la fuerza. En esa época, una compañera solía acosarme, y yo, cansado, se lo conté a Victoria.
Desde entonces, esa chica dejó de tener días tranquilos. Al principio, sentí una extraña satisfacción, una especie de justicia. Pero cuando ella, con el rostro lleno de moretones y los ojos llorosos, me preguntó si solo se libraría de mí cuando muriera, desperté bruscamente. Quise detenerlo, pero ya era tarde. Victoria había ido demasiado lejos, y aquella muchacha terminó por abandonar la escuela. Después de eso, cada vez que aquí sufría una nueva humillación, no sentía rabia, sino remordimiento. Pensaba que quizás aquello era mi castigo. Si lo soportaba en silencio, tal vez el destino se apiadaría y me dejaría en paz. Nadie conocía mi pasado, y yo tampoco pensaba contarlo. Pero Lucía, de algún modo, olfateó que éramos iguales. Aquella noche de invierno, cuando me dijo entre sonrisas que éramos de la misma clase de personas, no pude negarlo. Intuí que mis pesadillas estaban por comenzar de nuevo. Sin embargo, no hizo nada. Continuó acompañándome a la escuela y regresando conmigo, como si realmente nos lleváramos bien. Esa cercanía dio pie a rumores, decían que éramos pareja. Yo no quería que me relacionaran con ella, así que cada tarde me quedaba en la escuela con la excusa de los grupos de estudio, pasando tiempo con Sofía. Pronto mi madre notó el cambio. Últimamente llegas muy tarde. ¿Qué haces después de clase?, preguntó. Discuto tareas con un compañero, respondí con sinceridad. Ella dejó de lavar los platos y me miró. ¿Compañero o compañera? Compañero, mentí tras una pausa. No pareció creerme. ¿Y no puedes preguntarle a Lucía? Tu padrastro dice que siempre queda primera de su promoción. Asentí y me fui a mi habitación, pero al doblar el pasillo, la encontré allí, escuchando. Tía tiene razón, dijo con una sonrisa apenas contenida. Si tienes dudas, puedes venir a mí. No respondí y entré en mi cuarto. Pero a veces el destino se complace en probarte. Cuando salieron los resultados del examen mensual, mis notas habían caído drásticamente. Mi madre, decepcionada, me mostró el boletín. Mira a Lucía, volvió a quedar primera. ¿Por qué no aprendes de ella? Aunque quisiera, dudo que ella quiera enseñarme, murmuré. Justo entonces, Lucía apareció. ¿Y por qué no querría?, dijo, fingiendo inocencia. Para tranquilizar a mi madre, no tuve más opción que aceptar sus clases de repaso. Cuando se cerró la puerta del estudio, la miré con frialdad. Voy a estudiar. No me molestes. Pero vine a ayudarte, respondió con su tono dulce habitual. Se sentó frente a mí y abrió un libro. Si vuelves a sacar malas notas, tía se pondrá triste, comentó con suavidad. Desde donde estaba podía ver el perfil de su rostro, las pestañas largas, la nariz fina, el leve rubor en las orejas por el calor de la calefacción. De pronto comprendí por qué todos la encontraban tan encantadora. El cielo, cruel como siempre, le había dado una apariencia perfecta, suficiente para engañar a cualquiera. ¿Ya terminaste de mirarme?, preguntó sin apartar la sonrisa. Sus ojos, de un negro profundo, tenían ese brillo peligroso que hacía que incluso una mirada pareciera afectuosa. Ya no me molesté en disimular el desprecio. La belleza solo cubre la podredumbre, dije. Ella rió. Entonces, ¿quién no la necesita? Sofía, quizá. No entendí por qué la mencionaba. ¿Qué tiene que ver ella aquí? Lucía se puso de pie, su expresión se endureció. Nada, solo pensé que ella no sabría enseñarte tan bien como yo. Era evidente que su comentario buscaba provocarme. ¿Y qué si tiene peores notas?, repliqué. Eso no le impide tener lo que tú deseas, susurró, inclinándose sobre mí. El calor de la habitación se volvió sofocante. Se detuvo a escasos centímetros de mi rostro y sonrió. Yo puedo ser fea por dentro, murmuró, pero tú eres guapo, y eso basta. Sabía que cada palabra suya estaba teñida de malicia, pero aún así, sentí un estremecimiento. Aléjate, le dije, y en cuanto lo hice, me sorprendí. Esa frase, hacía poco, me la había dicho ella. Pasaron las semanas. Aunque me desagradaba su compañía, debía reconocer que era una excelente tutora. Sus explicaciones eran claras, meticulosas, y por primera vez mis notas comenzaron a mejorar. Una noche, mientras estudiaba, me quedé dormido sobre el escritorio. Cuando desperté, tenía una chaqueta sobre los hombros. Lucía estaba sentada a un lado, hojeando un libro. El aire del estudio era tranquilo, solo se oía el roce de las páginas. Fingí seguir dormido. El abrigo olía a jabón y a su perfume, ese aroma tenue que parecía aferrarse al aire. Por un instante, el rechazo que sentía hacia ella se debilitó, solo un poco. Pasaron algunos días y Sofía se me acercó. Marco, ¿has estado muy ocupado últimamente? Casi no te veo, dijo con una sonrisa tímida. No supe qué responder. Ha estado ocupado conmigo, interrumpió Lucía, apareciendo de la nada. Sofía se rascó la cabeza, sin notar la tensión. Bueno, tiene sentido. Viven cerca, seguro es más cómodo. Luego, como si nada, añadió. Este sábado organizo una acampada con la clase. Así descansamos del examen.
¿Quieres venir? No planeaba hacerlo, pero antes de que respondiera, Lucía intervino. Si él no va, yo sí. Entonces perfecto, respondió Sofía. Sábado, en la entrada del colegio. Cuando se fue, Lucía me lanzó una mirada burlona. No sabía que te gustaban las actividades al aire libre. Hay muchas cosas que no sabes, repliqué. Ella sonrió, giré para marcharme y la oí decir detrás de mí. Entonces yo también iré. Y así, los dos que menos encajaban en ese tipo de eventos terminamos apuntándonos. El sábado amaneció despejado. Preparé todo con cuidado. Desde pequeño había ido de campamento, así que no me era extraño. Nos reunimos en la puerta de la escuela y tomamos un autobús hasta el pie de la montaña. El plan era llegar a la cima antes del atardecer y acampar allí. La presencia de Lucía cambió por completo el ambiente. Lo que iba a ser una excursión tranquila se volvió bulliciosa. Daniel no se separaba de ella, caminaban detrás riendo. Yo me adelanté, intentando no escucharlos. Marco, me llamó Sofía, ¿acampamos juntos? Claro, respondí distraído. Entonces, ¿en la misma tienda? Preguntó, sonrojada. Antes de que pudiera decir algo, la voz de Daniel resonó a nuestras espaldas. Lucía, ¿y si ponemos nuestras tiendas una al lado de la otra? Perfecto, contestó ella antes de que yo hablara. Sentí una punzada extraña, mezcla de incomodidad y rabia. Intenté ignorarlo, pero pronto noté que mi amuleto no estaba en el cuello. Era un regalo de mi madre por mi cumpleaños, algo que nunca me quitaba. «Puedo ayudarte a buscarlo», se ofreció Sofía enseguida. Negué con la cabeza. «Debes quedarte al mando del grupo». «No tardaré». «¿Irás solo?», preguntó, preocupada. «Voy con él», intervino Lucía. Ante la mirada sorprendida de Daniel, ella se acercó. No quería su compañía, pero Sofía ya había aceptado por mí. «Está bien», dijo, «los esperamos en la cima». Y así, mientras los demás seguían el camino, emprendí el regreso acompañado por la última persona con la que deseaba estar. En el momento de bajar del autobús escuché un sonido seco, como el chasquido de algo que se partía. No le di importancia, pero ahora comprendía que debió de ser mi amuleto al caer. Caminé rápido, con Lucía siguiéndome a unos pasos, sin parecer realmente interesada en ayudar. Conocía aquella montaña, ya había acampado allí antes. Sabía que existía un sendero lateral más corto y decidí tomarlo para despistarla. Sin embargo, por más que intentara perderla, sus pasos persistían detrás de mí. Aceleré, giré varias veces, y al fin, dejé de verla. Sonreí con alivio, hasta que el suelo cedió bajo mis pies. Caí rodando cuesta abajo, golpeándome contra la tierra y las raíces, hasta que me detuve al fondo de un hoyo profundo. Aturdido, me incorporé, el barro me cubría la ropa y las manos. Intenté escalar, pero las paredes eran demasiado empinadas. Grité su nombre. Nadie respondió. Escuché pasos arriba, y enseguida su rostro apareció asomándose al borde. ¿Me llamabas?, preguntó, como si no entendiera lo obvio. «Ve a buscar ayuda», le grité. No se movió. En cambio, se agachó con calma sobre el borde. «Ruégame», dijo con esa sonrisa provocadora. «Lárgate, Lucía», respondí, furioso. Ella se puso de pie, alisándose el cabello. «Como quieras», dijo, y se alejó sin mirar atrás. El silencio que quedó me pesó más que la caída. La oscuridad del agujero parecía cerrarse sobre mí, y por primera vez me asaltó el miedo. ¿Y si realmente no regresaba? ¿Y si me encontraba aquí, días después, cuando ya fuera demasiado tarde? Los pensamientos se interrumpieron con un nuevo crujido arriba. Volvió a aparecer. «¿Quieres que te ayude?», preguntó con fingida inocencia. «Sácame de aquí», repliqué, irritado. «Llama a hermana y te ayudo». Me quedé mudo. ¿Qué clase de broma enferma es esa? Ella soltó una risita. «Entonces me voy», dijo, girándose, pero apenas dio un paso, su pie resbaló. Un grito breve, un golpe seco, y cayó junto a mí. Me eché a reír sin poder contenerme. «Te lo mereces», alcancé a decir. Su rostro se ensombreció unos segundos, pero luego levantó la cabeza y, sorprendentemente, también rió. «Supongo que sí», admitió. Nos quedamos en silencio, cada uno en una esquina, escuchando el eco del viento. «¿Y ahora qué?», pregunté al fin. «Esperar», dijo ella, encogiéndose de hombros. «Aunque puede que no venga nadie. Podríamos morir aquí». La miré, incrédulo. «¿Qué demonios dices? ¿No sería poético?», respondió con una sonrisa ladeada. «Como morir juntos». Sabía que solo intentaba provocarme, pero su mirada tenía algo inquietante. «Tranquila, no pienso dejarte morir», dije. «Qué tierno», susurró. «No pensé que te importara tanto», resoplé, tratando de ocultar la incomodidad. «¿Con cuántos chicos has jugado así?». «No muchos», contestó, riendo. «Eres el primero». Desvié la mirada para evitar sus ojos. «Si trepas, puedo empujarte desde abajo. Te sacaré de aquí».
Por primera vez, no hubo sarcasmo en su tono cuando respondió. Está bien. Hizo fuerza, apoyando los pies contra la pared, mientras yo la impulsaba con las manos. Con un último esfuerzo, logró alcanzar el borde y trepar. En el mismo impulso, perdió el equilibrio y cayó de espaldas al suelo, jadeando. ¿No vas a dejarme aquí, verdad? Preguntó con media sonrisa. No soy como tú, contesté, aún sin aliento. Te esperaré, susurró. A veces el destino se burla de los planes más cuidadosos. El sol que prometía un día despejado se ocultó tras nubes grises. La lluvia empezó a caer mientras volvía por ayuda. Las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza, cada una cargada de ironía. No vas a dejarme aquí, ¿verdad? A medio camino encontré a algunos compañeros que regresaban por el sendero. Les conté lo ocurrido, y sin perder tiempo corrieron conmigo montaña arriba. Pero la lluvia se volvió más intensa, el suelo estaba cubierto de barro y piedras resbaladizas. Cuando llegamos al lugar, el agujero ya no era el mismo. Una parte se había derrumbado. Corrí sin pensar, me asomé al borde, y allí estaba. Lucía yacía en el fondo, empapada, medio cubierta por la tierra. Lucía, grité. Ella se movió apenas. Sus labios formaron una palabra silenciosa, duele. Desde que la conocía, siempre había mantenido esa arrogancia fría que la hacía parecer intocable. Nunca la había visto así, frágil, pequeña, humana. Me lancé dentro del agujero y la tomé entre mis brazos. Su cabeza sangraba, la herida era profunda, y la lluvia arrastraba hilos rojos hasta su barbilla. No te dejé sola, susurré. Llegué tarde, pero estoy aquí. Lo siento. Cuando llegó la ambulancia, subí con ella sin dudar. Uno de los paramédicos me miró extrañado. ¿Familia? Su hermano, respondí. En el hospital confirmaron que la herida más grave estaba en la cabeza. Una piedra la había golpeado durante el derrumbe. Estaba inconsciente. Esa noche, mientras nuestros padres salieron a comprar comida, me quedé solo en la habitación. La observé dormir. Le habían rapado un pequeño tramo del cabello para coser la herida. La venda blanca contrastaba con su piel. Parecía tan frágil que me dolía mirarla. Tocaba sus dedos, estaban fríos. Perdóname, susurré. El único sonido fue el pitido rítmico del monitor. Durante los días de observación, la rutina se volvió constante. Cada tarde, después de clases, iba directo al hospital. Ella permanecía callada, tranquila, casi dócil. Ya no decía nada cuando llegaba, simplemente me ignoraba. Yo no esperaba más. Me bastaba con verla respirando. El tercer día, al entrar, encontré a una mujer desconocida junto a la cama. Su voz sonaba dulce, afectuosa, hasta que de repente Lucía arrancó la aguja del suero y arrojó un vaso contra el suelo. Corrí a entrar, justo cuando su padre apareció detrás de mí. El hombre sujetó a la mujer y trató de sacarla, pero ella comenzó a gritar, su rostro transformado en una mueca de rabia. Fue entonces cuando la vi con claridad. Tenía los mismos rasgos que Lucía, la misma forma de los ojos, la misma boca crispada. Cuando la sacaron, noté la sangre resbalando por la mano de Lucía hasta los dedos. Me acerqué y la ayudé a recostarse. Déjame ver, le dije. Ella no protestó, y por primera vez, se dejó cuidar. Llamé a la enfermera, que limpió la herida y volvió a conectar el suero. Durante todo el procedimiento, Lucía no hizo un solo gesto de dolor. ¿Te duele algo más? Pregunté. No respondió. Miraba el techo, perdida. Me agaché para recoger los trozos de vidrio, y sin esperarlo, su voz rompió el silencio. ¿Duele tanto como cuando me golpeó? Dijo en voz baja. Me quedé paralizado. Levanté la vista. ¿Qué? Ella bajó las pestañas. En la parte del cráneo donde le habían cortado el cabello, se veía una cicatriz vieja, larga y delgada. Lo hizo cuando estaba borracha, murmuró. Mi madre. No supe qué decir. ¿Cómo se consuela a alguien que ha vivido con tanto dolor? Me levanté para buscar a su padre, pero ella me tomó de la mano. No te vayas. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No rabia, no burla, solo miedo. Y algo se quebró en mí. Me incliné y le aseguré, no me voy a ir. Su mano perdió fuerza, y giró el rostro hacia la pared. La lluvia golpeaba los cristales del hospital, llenando el silencio. Marco, susurró, perdóname. Después de eso, todo cambió. Cuando recibió el alta, Lucía parecía distinta. Frente a nuestros padres mantenía su sonrisa de siempre, pero cuando estábamos solos, su voz se volvió más suave. Ya no me llamaba hermano con ese tono sarcástico, sino simplemente Marco, como cualquier persona normal. Yo no sabía si era culpa, gratitud o simple cansancio, pero por primera vez, sentí que entre nosotros había nacido algo que no era odio. Pronto descubrí que no era así. Lucía había desarrollado hacia mí una clase de posesión enfermiza. Estaba siempre cerca,
vigilándome, alejando a cualquier persona que intentara acercarse, especialmente si era del sexo opuesto. Bastaba con que mi mirada se desviara un instante para que encontrara la forma de recuperar mi atención, asegurándose de que mis ojos solo la vieran a ella. Aquello no era normal. Empecé a sentirme incómodo, inquieto. Esa sensación alcanzó su punto más alto el día que Lucía recibió el premio a mejor estudiante. Frente a todos, metió el diploma en mis manos con una sonrisa, como si el logro le perteneciera a ambos. Sentí las miradas curiosas de mis compañeros. Comprendí entonces que lo hacía a propósito, proclamando su dominio sobre mí con una torpeza casi infantil. Desde el incidente del hospital, nadie sospechaba lo que realmente nos unía. Sofía había explicado a los demás que éramos vecinos, así que el rumor no pasó de ahí. Pero mi inquietud crecía. Tenía que hacer algo. Busqué a Sofía una tarde, en el aula vacía. ¿Podrías hacerme un favor?, le pregunté. Ella me miró, algo confundida. ¿Qué clase de favor? ¿Podrías fingir ser mi novia por un tiempo? Su rostro se tiñó de rojo. Dudó apenas unos segundos antes de asentir. No preguntó por qué, tal vez lo intuía. En los días siguientes me aseguré de que todos lo supieran. Los rumores sobre mí y Lucía se desvanecieron, reemplazados por otros nuevos. Sofía y Marco están juntos. ¿De verdad están saliendo?, decían algunos. Claro, Sofía siempre lo ha querido. ¿No ves cómo lo mira? Pero pensé que Lucía también lo quería. Tonterías. Seguro fue un malentendido. Yo fingía indiferencia, aunque dentro de mí todo se desmoronaba. Comencé a evitar a Lucía, pasaba casi todo el tiempo con Sofía. Lo extraño fue que ella no intentó seguirme como antes. Llegaba tarde a clases, a veces apenas a tiempo. Los profesores, sabiendo de su buen rendimiento, hacían la vista gorda. Pero un día se topó con el director de disciplina. ¿Sabes cuánto llevas de retraso?, gruñó el hombre. ¿Crees que ser la primera del curso te da derecho a todo? Normalmente, Lucía habría sonreído y se habría disculpado con elegancia, pero esta vez no. Su mirada era fría, sin expresión. El profesor se quedó desconcertado ante su silencio, y la reprendió con dureza antes de ordenarle quedarse de pie fuera del aula. Cuando entró, el aire pareció enfriarse. Volteé involuntariamente y nuestros ojos se cruzaron. En su mirada había el mismo brillo helado de aquella primera vez, cuando me advirtió que no tocara sus cosas. Aparté la vista enseguida, pero el malestar persistió el resto del día. Aún así, seguí convenciéndome de que había hecho lo correcto. Si Lucía llegaba a contarle algo a mi madre, no sería más que una reprimenda. Pero si nuestra relación se confundía, si cruzábamos esa línea invisible, el desastre sería irreparable. Los días pasaron y, para mi sorpresa, ella no dijo nada. Todo parecía volver a la normalidad, excepto por su renovada frialdad. Mis padres no notaron nada extraño. Mamá preparaba cenas abundantes y lo animaba a comer más, preocupada por su salud. Antes, Lucía habría respondido con una sonrisa y complacencia. Esa noche, solo murmuró un breve gracias y se levantó de la mesa sin terminar el plato. ¿Le pasa algo a Lucía?, preguntó mamá. Debe de estar estresada, respondió mi padrastro. Mamá suspiró. No debería cargar tanto peso. Por cierto, Marco, ¿cómo van tus notas? A diferencia de ella, tú no pareces esforzarte mucho. Asentí, fingiendo una sonrisa. Esa noche, mientras trataba de dormir, pensaba en su cambio. Debía haber notado la cercanía entre Sofía y yo, aunque no sabía hasta qué punto. Pero su frialdad era precisamente lo que había querido desde el principio. Todo estaba en orden. Entonces sonó un golpe suave en la puerta. Una vez, luego otra. Temiendo despertar a mis padres, me levanté enseguida. Al abrir, la vi. Lucía estaba allí, iluminada por la luz de la luna. Su expresión era serena, la sonrisa tenue. Hermano, dijo con una dulzura extraña, ¿tienes novia? Mi corazón se detuvo un instante. Antes de poder responder, avanzó y me empujó contra la pared. ¿Con una no te basta?, susurró, los dientes apretados. El frío del muro se filtró por mi espalda, mientras el calor de su cuerpo me envolvía. En la penumbra, sus ojos estaban enrojecidos, brillando con una ira contenida. Intenté apartarla sin hacer ruido, temiendo despertar a nuestros padres. No se movió. Su respiración chocaba contra mi piel, cada vez más cerca, hasta que nuestras narices casi se tocaron. Lucía, soy tu hermano, dije con la voz temblorosa. Se quedó inmóvil. Pasaron unos segundos, o quizá minutos, antes de que diera un paso atrás. Su rostro se relajó, y una sonrisa triste curvó sus labios. Claro que lo eres, murmuró, casi para sí. Dio media vuelta y se marchó. Me quedé allí, apoyado contra la pared, hasta que mis piernas cedieron y me dejé caer al suelo.
Si de verdad la odiaba, debía haberla empujado, debía haberme apartado. Pero no lo hice. En lugar de eso, busqué a Sofía, fingí una relación, y cuando ella se acercó, le recordé con urgencia que éramos hermanos. ¿Por qué? En la oscuridad solo oía el golpe seco de mi propio corazón. 2 semanas después terminé la farsa. Llamé a Sofía a un lado y le hablé con franqueza. Esto no es justo para ti, le dije. Fui egoísta al pedirte algo así. Perdóname. Ella negó con suavidad. No tienes por qué disculparte. Se detuvo un instante y sonrió, ruborizada. De hecho, también fue un poco por mí. No aceptaría algo así de cualquiera. No supe qué responder. Bajé la cabeza y fingí no entender. Nadie más supo de nuestra ruptura. Desde entonces, Daniel, el compañero más popular del curso, empezó a acercarse. Saber que yo vivía con Lucía y que, además, estaba enamorado de otra lo tranquilizaba. Conversábamos a menudo, y con el tiempo me invitó a salir con su grupo. «Va a venir Bo», dijo, con una sonrisa pícara. «No lo soporto. Se cree muy valiente contigo, pero en el fondo te teme. Tienes que venir a ponerlo en su sitio». Bo era el chico que me había acosado meses atrás, primo de Victoria. No me apetecía verlo, pero Daniel insistió. «Solo un rato. No te tomará mucho». Accedí. Si acercarme a quienes rodeaban a Lucía ayudaba a reafirmar que lo nuestro era solo hermandad, valía la pena. El encuentro era en un restaurante de karaoke. Cuando entré en el salón, el olor a cigarro y alcohol me golpeó al instante. Un grupo de estudiantes, disfrazados de adultos, bebía y reía a carcajadas. «Aún no llega Bo», me susurró Daniel. «Espera un poco más». Sí, quise irme. Aquello no me interesaba, pero había prometido asistir. Sería cuestión de unos minutos. Y, quizá, ver el miedo en el rostro de mi antiguo agresor me daría cierta satisfacción. Pensando eso, me senté a esperar. Al poco rato, la puerta se abrió. Escuché la voz rasposa de Andrés y levanté la vista. Me quedé helado. Una oleada de frío me subió desde los pies hasta la nuca. Entre el humo del salón, junto a Andrés estaba alguien a quien no quería volver a ver en mi vida, Victoria. Los fragmentos de recuerdos que había intentado arrancarme volvían a encajar, uno a uno, hasta formar el cuadro completo. Yo había sido cómplice de una agresora. Era un pecado que no podría expiar jamás. Victoria también me vio. Nuestros ojos se encontraron. Oí la voz de Andrés presentarla. «Les presento a mi prima, Victoria». Ella curvó los labios. «Un placer». Antes no entendía dónde había aprendido Andrés esas mañas de matón. Al saber que Victoria era su prima, todo cobró sentido, la sangre tira, y lo aprendido a su lado cala hondo. Seguramente, al enterarse de que Daniel me había invitado, decidió traer a su prima, la jefa famosa, para darse valor. Lo que no imaginó es que entre Victoria y yo había un pasado. Nuestra separación fue amarga. Yo le pregunté entonces por qué recurría siempre a la violencia. Ella se rió con desprecio. «¿Le hago justicia a tu madre y así me pagas? ¿Era necesario llegar tan lejos?». Su mirada fue de hielo. «Marco, somos iguales, pecadores los dos al infierno». Esa frase me persiguió durante mucho tiempo. La recordaba, la olvidaba, y volvía a recordarla, hasta que sufrí el acoso de Andrés y me convertí en víctima. Más que rabia sentí un alivio vergonzoso. Esta vez quizá me libre del infierno. Pensé en el salón, no hice lo que Daniel esperaba, no intimidé a Andrés. La aparición de Victoria me obligó a irme antes. Salí casi corriendo, pero enseguida me cerraron el paso unas motos. Victoria, rodeada de sus chicos. El rugido de los motores me obligó a detenerme. «¿Qué quieres?», pregunté, en guardia. Se quitó el casco y, ladeando la cabeza, señaló hacia un callejón. «Hablemos ahí». No me moví. Antes de cambiarme de escuela, una vez me arrastró a un callejón oscuro, dejó que me sujetaran entre varios y me manosearan. Aquel día conseguí escapar. Victoria sonrió y alargó la mano para tocarme el hombro. Me aparté de golpe. «Sigues igual de terco», murmuró, aplastando el cigarrillo. Retrocedí, midiendo una ruta de escape. Avanzó y me tapó el paso. «Antes te dejé correr. Prueba ahora». El asco me subió a la garganta. «Lárgate». «¿Qué dijiste?». Soltó una risa incrédula. «Que te largues. Te estás buscando la muerte». Hizo un gesto a sus chicos para que vinieran, pero una silueta se cruzó entre nosotros. Lucía se plantó delante de mí. «Tócalo y verás». Victoria parpadeó, sorprendida. «¿Y tú quién eres? ¿Cansada de vivir?». Lanzó un puñetazo. Yo ahogué un grito, pero Lucía ladeó la cabeza y lo esquivó con facilidad. Aprovechó el impulso y contraatacó con un directo certero. El golpe le reventó la nariz a Victoria. En lo que ella se llevaba la mano a la cara, Lucía la enganchó por detrás y la estampó contra el suelo. Yo me quedé petrificado. Lucía acercó una tijera al cuello de Victoria y bramó a los otros: «Largo de aquí, o la atravieso». La famosa reina de los puños nunca había pasado tal humillación.
Sus chicos, pálidos, se fueron dispersando hasta que no quedó ninguno. Lucía la soltó al final. Victoria me miró con odio. Marco, niñato cara bonita, vas provocando a todo. No terminó. Lucía la sujetó por la nuca y volvió a estrellarla contra el piso. Esta vez la sangre le corría también de la frente. Me equivoqué, balbuceó. Me arde la sangre en los ojos. Suelta. Me preocupé por un momento. Lucía resopló, la soltó por fin. Victoria se quedó de rodillas, limpiándose las lágrimas y la sangre. Lucía me lanzó una mirada y se dio media vuelta. La alcancé a pasos rápidos. ¿Por qué estabas aquí? Casualidad. No le creí. Seguro nos había seguido desde que salimos del colegio con Daniel. Peleas muy bien, dije. De niña tomé clases de jiu-jitsu, respondió, distraída. ¿En serio? ¿Me enseñas? No, qué tacaña. Aunque sea un poco, ¿no te cansas? Aquella noche el camino a casa se hizo largo. Caminé detrás de ella y, bajo los faroles, nuestras sombras se alargaron juntas. Sentí una paz que no había sentido nunca. Después de eso, nació una especie de pacto entre nosotros. A la salida, sin importar quién partiera primero, siempre terminábamos encontrándonos en el trayecto. Esa compañía sin palabras se volvió, por mucho tiempo, la forma de nuestra relación. Poco a poco, Lucía volvió a brillar. Otra vez era la chica que subía al estrado a recoger premios, radiante. Sabía que era una máscara, pero me sorprendí pensando que, quizá, había nacido para eso. Me ayudaba con los estudios, recordaba mi cumpleaños, me sacaba a pasear, me regalaba chucherías extrañas. Mamá decía que no imaginaba que nos lleváramos tan bien. Yo también lo creí, tal vez éramos como verdaderos hermanos. Si la vida hubiera seguido así, tal vez habríamos entrado juntos en la universidad que soñábamos, graduarnos, crecer. Pero las desgracias no avisan. Al cumplirse un año de la boda de mi madre, ella por fin obtuvo la licencia de conducir. Quiso darle una sorpresa a mi padrastro. Pensaba llevarlo a un paseo el día del aniversario. Para practicar, salió sola en coche. Era viernes por la tarde. Yo estaba en clase de física cuando el tutor entró y me pidió salir. Un mal presentimiento me atravesó. Marco, dijo con voz grave, escucha con calma. Sus ojos tenían una mezcla de compasión e impotencia. Tu mamá ha tenido un accidente. Está en el hospital. Sentí un zumbido en la cabeza. Más tarde supe que el tutor había sido piadoso. El camión la embistió, el chasis se deformó, murió en el acto. Pero entonces yo creí que estaba en urgencias, que se salvaría. Cuando llegué, me esperaba un cuerpo frío. Casi me desvanecí. Ya no tenía nada. Ahora tampoco tenía a la persona que más amaba. No recuerdo cómo pasaron esos días. El sol salía y se ponía, y volvía a salir. No dormía. Cuando lo lograba, soñaba con mamá, me preguntaba si estudiaba bien, si vivía bien. Asentía desesperado, suplicando que regresara. Al despertar, solo quedaban las sábanas empapadas. Dejé de salir. No quería ir a la escuela. Mi padre biológico me encontró entonces y quiso llevarme a otra ciudad. Mi padrastro me preguntó qué pensaba. No respondí. Lucía asintió. Está bien. Aunque mi padre ya tenía otra familia, era, al fin y al cabo, mi padre. Parecía lo más correcto. El día de la despedida, Lucía me entregó una cajita. La abrí. Dentro estaba el amuleto que mi madre me había regalado por mi cumpleaños, el mismo que había perdido en la acampada. ¿Cómo podía estar? Lucía me miró con extrañeza. Lo hice de memoria, dijo con una sonrisa suave. No sé si se parece al tuyo. Observé el pequeño amuleto en mi mano y, sin poder evitarlo, reí. Era una risa que se quebró pronto en lágrimas. Es idéntico, susurré. Mi padre biológico ya había gestionado mi traslado. Volví a casa para empacar. Llovía con fuerza. Apenas entré, me di cuenta de que el amuleto que Lucía me había regalado también había desaparecido. Miré mi muñeca vacía y sentí un nudo de impotencia, una sensación de destino inevitable apretándome el pecho. Salí corriendo bajo la lluvia. No sabía a dónde ir. Corrí por las calles empapadas, con el agua golpeándome el rostro, buscando algo que se había perdido para siempre. Cuando la lluvia empezó a amainar y el cielo se abrió en un gris silencioso, me detuve. Era inútil. No podía recuperar ese amuleto, como tampoco podía traer de vuelta a mi madre. Di media vuelta para regresar, pero al cruzar una calle estrecha, una mano me jaló hacia un callejón. Al alzar la vista, me encontré con la cara torcida de Victoria. Sus chicos me empujaron contra el suelo. Por fin te tengo solo, rió, con esa voz que siempre me helaba. A ver cómo escapas ahora, Marco. Me arrancó la camisa de un tirón. Algunos tomaban fotos entre risas. ¿No te parece demasiado? Preguntó Andrés, vacilante. ¿Demasiado? Repitió Victoria sin mirarlo.
no me hables de límites. Me golpearon sin descanso. Cada vez que intentaba levantarme, me devolvían al suelo de una bofetada. La cara me ardía, sentía el gusto de la sangre en la boca. Le sangra la nariz, gritó Andrés. Cállate, no se va a morir, respondió ella. Andrés, incapaz de seguir mirando, salió corriendo. Yo levanté la vista hacia el cielo gris. Victoria, mi madre ha muerto. Ella se detuvo por un segundo. ¿Y a mí qué? Escupió. La miré fijamente. Ella no te perdonaría. Hubo un silencio breve, roto solo por la lluvia. Victoria maldijo, se incorporó y me lanzó una patada al vientre. El dolor me dobló. Maldito gafe, murmuró antes de irse. Me quedé tendido, temblando, viendo cómo se alejaban. No sé cuánto tardé en volver a casa. La sangre se había secado en mi cara y las ropas se pegaban al cuerpo. Cerré la puerta tras de mí, exhausto. Afuera, la lluvia menguaba. No supe cuánto tiempo pasó antes de que la puerta se abriera otra vez. Lucía estaba allí, empapada, con los ojos abiertos de par en par. Dio unos pasos hacia mí, en su mirada había algo peligroso. ¿Fue Victoria?, preguntó. Su voz temblaba. ¿Fue ella?, gritó, lanzando la mochila al suelo. Corrió a la cocina y volvió con un cuchillo en la mano. Voy a matarla. Corrí tras ella, la abracé por detrás. No, ya está, no pasa nada, susurré. La oí sollozar, contenida, hasta que el cuchillo cayó al suelo con un golpe metálico. Se giró y me abrazó con fuerza. Hundí el rostro en su hombro, aspirando ese olor familiar a jabón. Lloramos los dos. Perdóname, repetía una y otra vez. Levanté la cabeza y puse un dedo en sus labios. Negué suavemente. Ella me miró, confusa, con esa vulnerabilidad que pocas veces dejaba ver. Entonces acerqué mi rostro y la besé. Fue un beso torpe, tembloroso, pero lleno de algo que no supe nombrar. Aquel día gris, bajo la lluvia que aún caía sobre los techos, le entregué mi primer beso a una muchacha que lloraba mientras me pedía perdón. Y, en ese instante, la perdoné de verdad. Nuestro comienzo no fue hermoso. Nos odiamos, nos herimos, pero habíamos caminado demasiado juntos como para fingir indiferencia. Al fin comprendí lo que había estado negando. La quería, pero la vida no es un cuento. Reconocer los sentimientos no significa poder quedarse. Empaqué mis cosas. Mi padre vino a buscarme. Dejé atrás la ciudad, y con ella, a Lucía. Al principio intenté contactarla. Ninguna llamada, ningún mensaje obtuvo respuesta. Después logré hablar con Daniel. Me dijo que Lucía se había cambiado de escuela y nadie sabía a dónde. Ni siquiera sus admiradores más cercanos. Parecía haberse borrado del mapa. Con el tiempo dejé de intentarlo. Solo de vez en cuando, en medio de la noche, recordaba a aquella chica que me había protegido sin pensarlo. Me preguntaba si aún se acordaría del chico que la había besado entre lágrimas. En casa de mi padre, la vida no fue fácil. Tenía una nueva familia, yo era un extraño entre ellos. Con el paso de los años me acostumbré a la soledad. Tras la universidad me quedé a trabajar lejos. La familia dejó de significar mucho. Regresé a esta ciudad 8 años después. Daniel se casaba y me rogó que fuera su padrino. A pesar de las ironías del destino, habíamos acabado siendo buenos amigos. Acepté. Cuando el avión aterrizó, una mezcla de nostalgia y ansiedad me apretó el pecho. Daniel me alojó en el hotel donde se hospedaban los invitados. Todo estaba organizado con precisión. Esa noche preparó una cena de bienvenida con varios antiguos compañeros de clase. Para mi sorpresa, Andrés también apareció. No tuve opción, me explicó Daniel en voz baja. Ahora trabajamos juntos. ¡Qué ironía! Los años habían pasado y seguíamos enredados por los caprichos de la vida. Andrés, al verme, palideció. Yo le devolví un gesto de cortesía y una sonrisa apenas perceptible. Nadie mencionó lo ocurrido en el pasado. Los adultos saben fingir. Bebimos. Alguien, ya ebrio, pronunció un nombre que me heló. ¿Alguien sabe dónde está Lucía?, preguntó Daniel. Todos negaron con la cabeza. Solo el rostro de Andrés cambió de color. Marco, continuó Daniel, tú eras su vecino, ¿no? Yo asentí con calma. ¿Y Sofía? ¿Por qué no vino contigo?, preguntó otro. Ahora Sofía y yo éramos pareja. Nos habíamos reencontrado 2 años atrás. Su cariño había sido constante, tierno, pero con el tiempo, las diferencias aparecieron, y cuando su madre intervino, la brecha se hizo abismo. Aquella mañana habíamos discutido. Solo tengo un corazón, Marco, me había dicho, mirándome con cansancio, pero hay muchas personas a las que debo amar. No me pidas que elija. Sus palabras me habían dejado helado. En la cena, recordé su voz,
su gesto, y también aquel recuerdo lejano, el salón lleno de humo, su risa tímida, el olor fresco de hierba que emanaba de ella. Esa chica había desaparecido. En su lugar, quedaba una mujer que pesaba cada afecto con balanza de adulto. Y por un segundo, sentí otra vez el tirón invisible en la muñeca, como si alguien, muy lejos, en algún rincón del tiempo, me estuviera llamando. La persona sentada a mi lado sonrió con suavidad. Hermano, hoy te ves muy bien, dijo, y su voz me devolvió de golpe a otro tiempo. Recordé cómo, en los momentos de peligro, Lucía siempre me protegía, cómo se interponía entre mí y cualquiera que quisiera hacerme daño, cómo perdía la cabeza cuando me herían. Pensé que la había olvidado, pero ahora entendía que eso era imposible. Si alguna vez te han amado al 100%, murmuré, sin saber si hablaba para mí o para Sofía, sabrías que ese amor es algo que no se puede aceptar. ¿Y quién te amó así?, preguntó ella. Bajé la cabeza. No respondí. No sabía dónde estaba Lucía, ni si amaba a alguien más. Solo sabía que, en mi memoria, seguía siendo aquella muchacha de ojos sinceros y alma ardiente. Esa noche terminé con Sofía. No tiene sentido seguir, le dije, sereno. No es justo para ti. Ella no lloró, solo asintió. Está bien, respondió, con un hilo de voz. Cuando Daniel me preguntó por ella, en la cena, simplemente sonreí. Está ocupada. Nadie volvió a mencionar el tema, tampoco el nombre de Lucía, como si, otra vez, todos la hubieran olvidado. Los días siguientes se llenaron de preparativos. Daniel no daba abasto. Su coche, incluso, se había averiado y no encontraba tiempo para repararlo. Me arrojó las llaves al vuelo. Hazme un favor, llévalo tú al taller. No tuve más remedio. Fui a un taller bien valorado y expliqué el problema. Mientras revisaban el motor, me senté afuera, aburrido, mirando el teléfono. Entonces una mujer pasó frente a mí. No sé por qué, pero algo dentro de mí se tensó. Levanté la cabeza. Era raro ver a una mujer en un taller. Llevaba mono de trabajo, gorra y mascarilla. Se inclinaba sobre el capó, conversando con un compañero. Me levanté sin pensarlo y caminé hacia ella. Cuando alzó la vista, aunque solo vi sus ojos, la reconocí al instante. Lucía, susurré, y mi voz tembló. Se detuvo apenas un segundo, luego frunció el ceño. ¿Quién eres? Me quité la mascarilla. Soy Marco. Ella bajó la mirada y siguió con su tarea. Ese me atravesó como un cuchillo. Me quedé allí, paralizado. ¿Por qué fingía no conocerme? ¿Por qué alguien tan brillante, la primera del curso, estaba ahora trabajando como mecánica? ¿Qué haces aquí?, pregunté. ¿Por qué no podría estar aquí?, respondió, seca. Intenté calmarme. Solo quiero hablar. Saber cómo estás. ¿Qué fue de ti todos estos años? Estoy trabajando. Su voz era cortante, helada. Tragué saliva y asentí. Está bien, te esperaré afuera. Permanecí en la acera hasta el anochecer. Cuando salió, creyendo que ya me había ido, se detuvo bajo un árbol y encendió un cigarrillo. La pequeña llama iluminó su rostro. Me acerqué y tomé una de sus cigarrillos. ¿Me das fuego? No se movió. Fumar es malo, murmuró, frunciendo el ceño. Sonreí, llevé el cigarrillo a sus dedos encendidos y aspiré. Fue un gesto descarado, casi desafiante. Ella me observó en silencio, el ceño aún más fruncido. ¿Dónde has estado todo este tiempo?, pregunté, soltando una nube de humo. Apagó el cigarrillo con un gesto firme. Su barbilla se alzó, y por un instante, en el brillo de su mirada, reconocí a la Lucía de antes. No tengo nada que decirte, dijo, y se marchó. Durante varios días volví al taller. Quería entender qué había ocurrido en su vida, por qué había desaparecido sin dejar rastro, pero ella solo me hablaba para decir, tu coche ya está listo, nada más. Una noche la esperé otra vez a la salida. Ella se cambió, se cubrió con la capucha de su sudadera y caminó sin mirarme. La seguí a distancia, pero la perdí entre las calles. Entonces, de pronto, supe a dónde podía ir. Corrí bajo el cielo encapotado hasta aquel viejo edificio donde mi madre y yo habíamos vivido. Cuando llegué, Lucía estaba abriendo la puerta. Al verme, por primera vez, mostró otra emoción, sorpresa. Me adelanté y entré antes de que reaccionara. Ella me miró fijamente y luego sonrió con cansancio. Si no te vas, llamo a la policía. Este también fue mi hogar, respondí. Cerró la puerta de golpe y me empujó contra la pared. Su respiración era agitada, sus ojos, húmedos. Habían pasado 8 años, y por fin la veía de cerca. Estaba más alta, su rostro más maduro. Ya no olía a jabón, sino a tabaco. Y su cuerpo, cálido y firme, me recordó que ambos éramos adultos. ¿Puedo besarte?, pregunté. Se quedó inmóvil, sin entender. Entonces, sin darle tiempo,
la besé. El mismo lugar, el mismo gesto que aquella tarde de lluvia, pero esta vez, ella me devolvió el beso. Fue intenso, desesperado, lleno de todo lo que habíamos callado. El aire se volvió espeso. La llevé hasta el sofá, la senté en mis piernas. Deslicé los dedos por su cabello y toqué la cicatriz escondida en su cuero cabelludo. En ese instante, ella se detuvo. Apoyamos la frente uno en el otro, respirando entrecortados. Lucía, ¿dónde has estado todo este tiempo? Ella no respondió, solo me miró con una tristeza infinita. Esa noche me acompañó de vuelta al hotel. Antes de irse, murmuró, no vuelvas a buscarme. Por supuesto, no obedecí. Comencé a visitarla más seguido. Me gané la confianza de sus compañeros, que, sin saber quién era yo, creyeron que me había enamorado de ella a primera vista. Me ayudaban, le hacían bromas, inventaban excusas para que habláramos. Lleva casi un año aquí, me contó uno de ellos. Es lista como un demonio. Hasta los maestros vienen a pedirle consejo. Asentí, fingiendo sorpresa. En el fondo no me extrañaba. Lucía siempre había sido brillante, solo seguía sin entender por qué había desaparecido de todo y de todos. Con el tiempo, noté que me observaba a escondidas. Fingía indiferencia, pero yo la veía mirar de reojo cuando creía que no me daba cuenta. A veces despachaba a sus compañeros con pretextos, solo para quedarse sola en el taller. Era como antes, la misma Lucía, impredecible y contradictoria, incapaz de fingir completamente. Días después, Daniel nos reunió a los padrinos para probar los trajes del evento. Mientras elegíamos, señaló un smoking negro. Ese te quedaría perfecto. Vamos, pruébalo. Rehusé al principio, pero insistieron. El traje me quedó sorprendentemente bien. Cuando ya me peinaban para una foto, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Sentí un presentimiento, algo que me tensó la espalda antes siquiera de contestar. Contesté con voz confusa. ¿Hola, Marco? Era Andrés. ¿Qué pasa? Pregunté, frunciendo el ceño. Del otro lado, silencio. Iba a colgar cuando habló otra vez, con voz baja y vacilante. Sobre Lucía, tengo que decirte algo. Me quedé helado. ¿Qué cosa? Después de aquel incidente con mi prima, Lucía la buscó. La apuñaló. Varias veces. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Qué estás diciendo? La arrestaron. Cumplió varios años. Nadie lo contó. Fue vergonzoso para ambas familias. Ni siquiera mi prima lo dijo nunca. El teléfono cayó de mi mano. Daniel me estaba hablando, pero su voz sonaba muy lejos. ¿Con quién hablas? Preguntó, divertido. ¿Estás blanco? No respondí. Me tomó del brazo y me arrastró hacia el salón principal. Ven, tengo una sorpresa. La puerta del salón se abrió de golpe. Un grupo de personas nos esperaba sonriendo. Y allí, al fondo, vestida de blanco, con un ramo en las manos, estaba Sofía. Caminó lentamente hacia mí. Marco, dijo, con la voz temblorosa, antes me equivoqué, pero ahora quiero amarte con todo mi corazón. Si no puedes casarte conmigo, entonces seré yo quien se case contigo. El lugar estalló en risas, aplausos y gritos de celebración. Era una escena perfecta, una mujer que me amaba, una propuesta sincera, pero mi mente no estaba allí. Veía otro rostro, otra voz, un hospital, una noche de lluvia, una mano que me sujetaba y decía no te vayas. Y, sin pensarlo, eché a correr. Sofía nunca podría amarme completamente. 8 años atrás, cuando me acosaban, cayó. 8 años después, defendió solo a su madre. Corrí entre la multitud, aún con el traje de novio. Chico, gritó el taxista cuando subí jadeando. ¿Escapando de tu boda? Sonreí, mirando por la ventana. No, voy a buscar a la mujer que amo. Cuando Lucía me vio, acababa de encender un cigarrillo. Lo sostuvo entre los dedos, sin moverse. El humo subía lentamente, y por un segundo, su mirada se nubló. ¿Te ves bien?, dijo, al fin. Luego sonrió débilmente. ¿Ya te casas? ¡Qué bonito! No hacía falta venir a presumirlo. No vine a presumir, dije, acercándome. Vine a verte. Ella apartó la mirada, fumó otra vez. Entonces vete. Di otro paso. ¿A qué le temes? Lucía alzó los ojos. En ellos brillaba algo roto, como un cielo cuajado de estrellas muertas. A mí misma, susurró. ¿A que te robe la boda? Reí entre lágrimas. Lucía, quiero casarme contigo. Ella abrió los ojos, incrédula. Un segundo después, me abrazó con fuerza, sollozando. Lo sé todo, murmuró.
pero no importa, aún me tienes. La estreché contra mí. Eres una tonta. No vale la pena hacer locuras por alguien como yo. Por ti, todo vale, respondió, hundiendo el rostro en mi cuello. Me arrodillé frente a ella, con el corazón desbocado. Lucía, ¿te casarías conmigo? No éramos personas perfectas. Nuestras vidas se habían cruzado en el barro de una juventud rota, llena de errores y heridas. Pero al reencontrarnos, dos almas dañadas encontraron al fin consuelo una en la otra. Nos comprometimos poco después. Fuimos juntos al cementerio, a visitar la tumba de mi madre. Era un día claro y apacible. El cielo, limpio, parecía sonreírnos. Lucía me entregó un nuevo amuleto, idéntico al que había perdido años atrás. Mamá, dije frente a la lápida, con la voz entrecortada, esta vez no lo perderé. Lo prometo, seré feliz. La foto en blanco y negro de mi madre parecía devolverme una sonrisa. Un mes después, nos casamos. Yo y Lucía, dos almas que alguna vez se hirieron y se buscaron entre la oscuridad, nos unimos frente a familiares y amigos. Desde entonces, cada día junto a ella se volvió un tesoro, porque sabíamos lo que era perderse. Al año siguiente nació nuestro hijo. Cuando lo tomé por primera vez en mis brazos, sentí una ternura que no conocía. Lo llamamos Ian, en memoria de lo que fuimos, dos mitades que al fin se encontraron. Cada mañana despertaba con el beso de Lucía. Ella siempre se levantaba antes, preparaba el desayuno y me sonreía con esa calma que solo da el amor verdadero. En todo pensaba primero en mí, y en ella encontré el refugio más puro. Por las noches, cuando Jan dormía, salíamos al balcón a mirar las estrellas. Hablábamos de sueños, de planes, del futuro. Ella siempre encontraba las palabras exactas. Su fortaleza y su inteligencia se volvieron mi ancla. Entendí que nuestro matrimonio no era solo la unión de dos cuerpos, sino la de dos espíritus que habían aprendido a sanar juntos. Cada segundo a su lado era un recordatorio de lo que habíamos sobrevivido. Y mientras el viento nocturno acariciaba su rostro, me prometí algo en silencio: amarla hasta el último día, porque la había perdido una vez, y no pensaba volver a hacerlo nunca más.